Hola a todos, ¿cómo están? Como habíamos dicho, íbamos a continuar con diversas presentaciones dentro del esquema del programa de reflexiones sobre estrategia de desarrollo local. Empezamos con Pablo Costamaña y el caso Rafaela en la etapa anterior, y hoy tenemos a un amigazo, Paco Albuquerque. No lo vamos a presentar. Todos ustedes, sobre todo los que son ex IDEP, lo conocen perfectamente bien. Muchos de nosotros aprendimos de él, muchos seguimos aprendiendo de él y lo copiamos permanentemente en todo lo que hacemos aquí en la Argentina. Así que la idea es que Paco nos cuente un poquito alguna cuestión de por dónde está pasando el desarrollo, y luego ustedes hagan las preguntas que se consideren pertinentes, que esa va a ser la parte más rica de esta jornada. Hola, Paco. Hola. Una preguntita. ¿Está en el peor momento la relación de nosotros con España? Depende de los pares que ponga. Si es gobierno, que tenemos un gobierno conservador, posiblemente haya mucha actividad, pero si es lo que se suele considerar como opinión popular, en absoluto, ¿no? Desde el momento que salió el ministro de Industria a decir que la expropiación de Repsol era una cosa que afectaba a Repsol y por tanto al gobierno de España y por tanto a los españoles, unos cuantos salimos a decirle: mire, Repsol tiene las ganancias en paraísos fiscales, es decir, no está tributando en España. Me imagino que habrá también su evasión fiscal por aquí, y por tanto esto que llaman a veces el déficit público que ustedes quieren acortar es mayor porque los que pueden tributar no tributan. Segundo, además, como saben, la guerra de Libia supuso para Repsol una pérdida de producción importante, pero Repsol mantuvo pagos de dividendos altos para mantener su ranking financiero, sacando de Argentina recursos, me imagino que lo encontraría de crédito, y por tanto ahí hay deuda. Y bueno, cuando esto empezó a decirse, nos empezamos a dar cuenta que en parte el gobierno tenía otros problemas más serios, como es la falta de legitimidad de un jefe de Estado que estaba con un amor extraconyugal cazando elefantes de Botswana, y no se lo había dicho ni al gobierno. Y además con un programa de ajuste y un programa de austeridad, ustedes lo conocen bien, porque es el mismo que se aplicó aquí con el fondo en los años 80 y 90, que allí no nos da ninguna perspectiva ni de recuperar crecimiento. Además no es el crecimiento del pasado, sino que hace falta un crecimiento más coherente con la sustentabilidad, con más capacidad de generar empleo. Y esos temas que están ahí, de repente, durante algunos días fueron desviados por una exaltación del lujo del proletariado nacionalista que no ha calado a nivel popular en absoluto. Nosotros pensamos lo mismo. Creo que el pueblo, la gente, estamos demasiado hermanados como para tener consecuencias en función de esto. Pero si hubiera alguna interioridad, nos traemos a Messi y le devolvemos a Julio Iglesias inmediatamente. Además, en estos días nos visitaron un gabinete de abogados que ha tomado la querella para que la gente que tiene desaparecidos en España, que fueron fusilados, estaban en las cunetas, y en Argentina hay tribunales que han aceptado esa querella, así como nosotros aceptamos la querella contra Pinochet y Garzón lo procedió ahora, a pesar de que Garzón había sido derrotado por un tribunal muy conservador en España. En Argentina se nos abre la posibilidad. Yo hablo además como damnificado, porque mis padres republicanos, yo perdí a dos hermanas pequeñas. Podemos entregar a una jueza argentina que nos va a visitar nuestras querellas para que podamos seguir al menos recuperando la identidad donde están los desaparecidos, que la ley de punto final del 77 a la que se apela fue acordada en el fondo para
Es decir, no se puede juzgar los asesinatos del franquismo. Eso es un tema de lesa humanidad y poder. Tienen que seguir siendo investigados. Sabremos nosotros de eso, ¿verdad? Sí. Paco, gracias por la reflexión. Del otro lado hay alrededor de 28 puntos en todo el país. La mayoría son agencias de desarrollo, tú conoces bien, conoces el proceso de creación de agencias de desarrollo en Argentina. Quisiera que les transmita por dónde pasa hoy el desarrollo, en qué estamos reflexionando, en qué están reflexionando, esta cuestión de territorio y desarrollo, cómo la política se complementa con el desarrollo, en fin, que les dé algunas apreciaciones para que luego hagan las preguntas que consideren pertinentes y que conocen. Sí, es una reflexión que también estamos teniendo en el Estado español sobre los retos que tienen las agencias de desarrollo. En España, como posiblemente muchos saben, fueron a veces en el inicio agencias para el empleo, agencias que surgían de una crisis industrial importante, una reconversión de la vieja industria siderúrgica, química, la industria de gran escala, hacia espacios o bien que tenían esa crisis delante o bien que eran espacios en los cuales el crecimiento económico no había llegado. Y entonces ahí hay toda una primera fase en la cual las agencias se especializan en empleo, servicios empresariales y alentar el emprendedurismo, que llamamos hoy diversificación productiva del territorio. Para ello cuentan con recursos que en el caso español se vieron beneficiados por el hecho de ser una conformación más apoyada en regiones, comunidades autónomas, ¿no? Es decir, los temas industriales en aquellos momentos de mediados de los 80, el gobierno central no le interesaba mucho porque estaba bajo esa ideología predominante de los 80 de que política industrial no había necesidad de hacer, que lo hacían los mercados, ¿no? Y ministro Felipe González decía, la mejor política industrial es la que nos hizo. Entonces las agencias entraron en un terreno donde había sido abandonado por el nivel central. Sé que la situación en Argentina es algo diferente, donde hay una proactividad desde arriba para prestar servicios de apoyo a la pequeña empresa, a la microempresa. Posteriormente, las agencias empezaron a aprender a hacer redes. Su principal activo es hoy el hecho de que son los actores que pueden implementar el diseño de políticas que se hacen a nivel, aquí sería provincial, allí regional, o en el nivel federal aquí, allí estatal, porque como el hecho de la innovación, si no hay una participación de los actores territoriales, aquello realmente no logra concretarse. Y últimamente, ese hecho de ser capaces de crear redes se ve adicionalmente con la necesidad de tener mirada estratégica. Eso ya es algo más, ¿no? Quiere decir, han avanzado en ese espacio en el cual hace falta dar respuestas a cambios en el modelo productivo. Para nosotros parece claro que no es recuperando el crecimiento insostenible del lado de la producción o del consumo, sino que estamos en una especie de tercera revolución industrial basada en la incorporación de innovaciones en lo que llamamos economía verde, empleos verdes, que suponen una reestructuración industrial, porque la metalmecánica actual tiene que hacerlo con innovaciones que permitan que no se generen residuos, o que se generen menos, o que se genere la maquinaria capaz de hacer el reciclaje, la reutilización, y además la competitividad del futuro, que es una competitividad que tiene que basarse en calidad, diferenciación, innovación, conocimiento y menor uso o mayor eficiencia en el uso de recursos materiales. De manera que también el hecho de que un país recupere un cierto control o un pequeño control de sus recursos naturales le da una base de infraestructura para poder pensar en esta economía que viene, que es una economía donde el uso mucho más eficiente y planificado y con participación. He visto que las regiones o algunas de las regiones que tienen recursos van a participar en el directorio de
sí. Bueno, eso abre un reconocimiento del espacio necesario de pensar las economías no desde ese nivel macro, sino desde un nivel mucho más complejo, multidimensional. Y ahí entonces las agencias cobran, y creo que van a ir cobrando el reconocimiento de ese espacio tan importante de saber ser portavoces de estrategias, animadores de visiones prospectivas, y ahí hace falta también dotarse de algunas herramientas posiblemente nuevas, ¿no? Claro. Digamos que, por ejemplo, una fuerte apuesta a la innovación en todo sentido, en Sí. la agencia de desarrollo, ¿sí? Claro, entendiendo innovación en que no es que se hace investigación y se escriben artículos, preferiblemente en inglés para promoverse, que esa es una malicia que tiene la promoción de los investigadores y de las investigadoras, que no ayuda a buscar una mayor vinculación con el sector productivo, con el sector público, con los ministerios que buscan atender desde el punto de vista de los servicios sociales. Pero innovación también en el sentido de que si no hay un encuentro del beneficiario, productor, municipio y los que tienen algunas herramientas para ayudar a resolverlo, no hay innovación. Es decir, no es, por eso hablamos de I+D+I. Claro. La I esa chiquitita que ponemos es la innovación. Significativa. Es significativa de un enfoque nuevo, que es un enfoque más interactivo. No es la vieja suposición del derrame de que se hace en ciencia y tecnología, investigación, y luego eso va derramándose. En realidad requiere una red, una creación en los territorios de esos acuerdos que aproximan a los actores que en la discusión pueden avanzar en la innovación, porque a veces los productores tienen elementos de conocimiento, eso que llamamos conocimiento tácito, Correcto. adquirido en la práctica, que no están manuales, y los que lo tienen en los manuales, a veces los manuales se quedaron atrás, y la mezcla de ese conocimiento más codificado en el tácito es lo que permite poder concretarlo en innovaciones que se requieren para avanzar en las estrategias. Bien, y en este mismo sentido hay una cuestión que has dicho ayer y hoy que a mí me ha impactado mucho, porque es lo que nosotros con los muchachos que están del otro lado permanentemente estamos poniendo en práctica. Tú has dicho que el desarrollo local se hace más desde la práctica que desde la teoría. Me gustaría que reflexiones un poquito sobre Sí. ese dato. Hombre, desde luego se hace en la práctica. La teoría reflexiona sobre la práctica. Lo que he querido decir es que los que estamos ahora en condiciones de explicar como un enfoque construido teóricamente, lo hemos aprendido de los avances que han aparecido primero en la práctica. Cuando en 1985 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico promueve una investigación para intentar entender lo de los distritos industriales y las iniciativas de desarrollo local, las iniciativas locales de empleo, aparece que ninguna de ellas ha sido sugerido desde el nivel central, ni desde Roma, ni desde Madrid, ni desde Oslo, sino que eran iniciativas desde la práctica. En parte en aquellos años estaban buscando soluciones a una presencia creciente de productos que venían de los nuevos países industrializados asiáticos con un coste laboral muy reducido, y la estrategia de competitividad no podía ser a bajo precio, tenía que ser innovadora y tenía que ser, que es lo que empiezan a mostrar los distritos, una mejora de la organización de la producción en ese territorio, con todos los demás elementos, actores sociales. Inicialmente participan los sindicatos, participan los alcaldes, que muchos de ellos son del Partido Comunista, es decir, aparece ahí lo que Becatín llamó el redescubrimiento de Marsa, ¿no? El descubrimiento de entender que el proceso de desarrollo no tiene siempre la misma vía que se había pensado británica de avanzar a la industrialización, la gran escala, sino que también agrupamiento de empresas en territorio podía ofrecer una vía de desarrollo y mejora de la calidad. Con lo cual el territorio recobra una importancia fundamental en el territorio.
clave ahí, el territorio entendido como organización, como trama social y productiva, porque si algo tiene de diferencia el enfoque de desarrollo territorial, es que las circunstancias llamadas sociales, culturales, políticas, son tan importantes como las económicas, en ese sentido. Bien. Hablamos un espacio de preguntas. Seguramente más de uno de ustedes querrá aprovechar la presencia de Paco para sacarse alguna duda, reflexionar sobre algún tema, tener alguna inquietud. Sí. Voy a proyectar las preguntas acá y vos lees las zapatas. Así no tenemos que andar moviendo. Es que se me lea la mía, porque yo de acá no puedo leer mi... Yo no, así no andamos cruzando el video. La voy leyendo así para atrás. Vos le ponemos con el frame grande. Yo no le veo acá. Yo las veo ahí. Yo las veo ahí. ¿Eh? Claro, yo las veo. Acá las veo. No, ahora le podemos poner un gordo porque sale el frame grande. ¿No tiene audio nadie de lo que está ocurriendo? A ver, no se escucha la consulta. Dice, no se escucha la consulta del torneo. No sé. Escríbanla. Nosotros ellos, no ellos. Ay, perdón. No tenemos retorno del audio de la zona. Entonces viene a escuchar. Claro, nos llamamos a hablar y luego vamos a tener que escuchar. Las tecnologías tienen todavía el dato de Ahora vienen contados. que se facilite la cosa. Habilitan ahora lo he hecho. Sí. ¿Cuánto cuesta los tornillos? Los tornillos. Y le falta el tiempo. Luego vienen a regalarle un aplicativo. Qué buena idea. Verdad que sí. Estos son las pruebas de estar en vivo. ¿Qué hace? Tengo audio. A ver, Sí. más. Sí. Están todos viendo a ver si inscribe la pregunta o querían hablar con vos, pero están teniendo problemas con El audio. el audio, sí. Eso es escribir. Ahora sí ¿Por dónde sale la pregunta escrita? No, Está. sí. ahí está la palabra. Tenemos aquí una barrera de máquinas. Juan Carlos, que es este que vemos acá, escribiendo la pregunta por el chat. Bueno. Va a llegar por escrito. Juan Carlos. Carlos Quintero de Gualeguaychú, él es. Así es. ¿Cuál es el rol de los municipios en la innovación que Francisco planteaba? ¿Le contesto ya? Sí, le voy a contestar. Mira, los municipios son un actor muy importante en las agencias de desarrollo. Bueno, en España, en algunos casos, en municipios grandes, que desde la frontera, grandes, quiero decir, 150.000 habitantes, y ciudad importante, en este caso desde el punto de vista del turismo, en muchos casos los municipios tienen hasta incluso agencias de desarrollo municipal. Normalmente, el caso más extensivo son agencias de un área con una cierta homogeneidad productiva que involucra a varios municipios. Suele ser lo que llama 10 aquí, microrregión. Pero por definición, la gestión municipal está ahí incorporada, porque es la manera en cómo se visualiza, tanto desde el sector privado, que para ellos competir mejor necesitan que el ordenamiento del territorio, el uso del suelo, los caminos, las autopistas, la participación que hace la municipalidad es también parte de lo que suponen los costes de la producción, la disminución de los costes transaccionales. De manera que los municipios tienen, por definición,
definición, en la experiencia, digamos, de mayor desarrollo que pueda conocer europea, una presencia muy importante en las agencias de desarrollo. Para el hecho de la competitividad es un hecho público-privado, ¿no? Normalmente a veces, ya sea municipio, ya sea gobiernos provinciales, o ya sea una asociación de municipios que hacen acuerdos colectivos para asumir temas, ya sea medioambientales, ya sea de infraestructura, pero tienen una presencia importante, o deben tenerla. Lo que sucede acá, Pacho, en Argentina, es que muchas veces no le encuentran la posibilidad del municipio, porque lo ven muy acotado, que el municipio pueda tener acciones de innovación. Ya. Es como que la innovación solo depende, no van a escuchar Sí. lo otro, ¿no? Pero depende más de grandes empresas que invierten en temas de I+D, o el Estado Nacional que tenga la política concreta, no encuentran en qué el municipio puede ayudar a la innovación, y menos a la agencia, si no es que no tiene un programa asociado a nación o a algún organismo internacional. Te pongo un ejemplo vivido por mí en Andalucía, en la región sur de España, con un grado de desarrollo relativo menor que el promedio. Una decisión municipal de exigir que las instalaciones públicas, colegios, la propia instalación, se nutriera de placas solares y tuviera energía solar, fue como decía aquí, el detonante de la generación de empleos y empresitas locales que empezaron a saber arreglar las instalaciones cuando éstas se deterioraban. O sea, inicialmente ya había tecnología en España. Inicialmente era una tecnología que viene de la mano de Israel, luego ya pasa a ser en Navarra, Madrid, ahora ya se está generando dentro de Andalucía. Digamos que hay a veces normativas municipales que desencadenan, en este caso además, empresas verdes, empleos verdes y sobre todo valor agregado localmente. Entonces, ese es un ejemplo. Por supuesto, ocurre que muchas veces los equipos municipales no ven su participación en los temas productivos de empleo, mucho menos innovación, pero los sistemas locales de innovación requieren tener ese actor. Pero claro, esto hay también que mostrarlo, hay que señalar esa necesidad, y por eso las redes son tan importantes para ir incursionando en este tipo de temas. Y por eso el papel de las agencias muchas veces es hacer de este actor que va metiendo el conocimiento y la innovación justo en la sociedad de conocimiento y innovación. Perfecto. La segunda pregunta que le están haciendo Paco es: ¿de qué manera se financian las agencias de desarrollo para poder sostener su estructura? Sí. Es una experiencia de lo que estás viendo en España, ahora como se está afectando el presupuesto público, que en Argentina es como el constante a lo largo de los años. Sí, yo conozco que aquí los recursos con los que cuentan las agencias suelen ser poquitos, ¿no? No sé si eso ha cambiado probablemente, pero en algún caso. En Europa hay el convencimiento de que estos elementos de incorporación de innovaciones son las maneras intangibles que en el pasado eran los ferrocarriles, los aeropuertos. Decía, antes era la infraestructura tangible, pero ¿cuál es la infraestructura intangible del conocimiento? ¿Y quién la plantea? Hay un cierto convencimiento de que hay una inversión en bienes públicos colectivos, como dice en una terminología más neoclásica, que tienen que ser asumidos por el público, no los paga ni el mercado ni los paga la iniciativa privada. Yo a veces me llama la atención que haya planteamientos americanos que piensan que va a ser el sector privado el que asume el coste de... No es así. En ningún caso, en las experiencias que yo conozco del mundo desarrollado, la financiación viene del sector privado. Sí viene cuando se concretan redes específicas de innovación que luego se concretan en negocio. Ahí sí que aporta. Pero para mantener una plantilla de investigadores, de promotores, diríamos, de desarrollo local, eso tiene que asumir como parte de una infraestructura intangible el propio sector
sector público, consciente de los retos que tiene delante. Si piensan que es una correa de transmisión de decisiones que se toman de nivel central, es que no se ha dado un paso definitivo en ese tema. Son actores que pueden justo primero organizar mejor el territorio, animarlo, lo llamamos allí, animar el territorio, también construirlo, y eso requiere tiempo. Y son elementos que no son muy costosos desde el punto de vista financiero, pero hay que mantener esos espacios. Esto va en línea con lo que nosotros permanentemente estamos trabajando con las agencias. Y en el mismo sentido, en la reunión de Norte Grande, si hay alguien que está conectado y sea de Norte Grande, estuvimos hablando de cómo hacer visible a los municipios el trabajo que tiene la agencia en función de la inversión monetaria de la agencia en el servicio que da al empresariado local. Como la agencia tiene gente, tiene empresas y no factura, entonces queda soslayado lo que invierte. Lo que estamos proponiendo de ahora en más es que la agencia facture todo lo que hace y haga una nota de crédito simultánea. Cosa de poder presentarle a los actores locales un balance y decirle, mira, yo este mes atendí por 175.000 pesos, 200.000 pesos, 500.000 pesos, valorizando en horas hombre el servicio de la agencia. Entonces decirle, mira, no me aportás 10.000, ¿no? Pero fíjate todo lo que hacemos con la comunidad con esos 10.000 pesos. Sí, es parecido a una iniciativa que está teniendo muy buen resultado para cambiar mentalidades, que en algunas regiones en España se está haciendo la factura de lo que cuesta atender en la seguridad social. Pero la gente dice, es gratuita. Debe decir, no, gratuita no es, la pagan los impuestos. Entonces, poner lo que eso supone en coste, aunque no se lo cobran, se lo da. Tipo, le han curado una peritonitis. Sí, claro. Se va con lo que ha supuesto para que... Costo oportunidad. Hubiera pagado del otro lado esto. Y esto es consultoría, es lo mismo. Usted hubiera pagado del otro lado, pero esto lo asumió la sociedad, lo asumió la agencia. Y eso ayuda a cambiar mentalidades que piensan que eso es gratuito. No es nada, que es un está el servicio. Exactamente. Una pregunta de Necochea. Sí. Trabaja en la Subsecretaría de Innovación y Producción del municipio. Quiere saber en qué parte de la cadena de valor se debería desarrollar un plan estratégico de innovación para pymes con un perfil industrial. A ver, la cadena de valor no es solo, me imagino que estarás de acuerdo, Manuel, no solo son las relaciones de las empresas entre sí, sino que hay también un mercado de trabajo, hay una serie de marcos jurídicos, marcos regulatorios, hay una utilización de elementos del ecosistema que usan como recursos, hay unos impactos en la devolución de los residuos, es decir, la cadena de valor la tienen que mirar en términos generales, en términos globales, una visión amplia e integrada. Luego, por tanto, el plan estratégico incluye toda esa visión amplia de la cadena de valor. Por tanto, tiene que concertarla con los actores que participan en la misma. O sea que entonces tú dices, ¿en qué lugar? Yo diría, en el lugar estratégico donde estén todos los actores públicos y privados que participan en la misma. No es que lo haces en el momento del aporte de los proveedores, sino que tienes que pensarla en su conjunto. Hay otra, no es cuarta, de la Bahía, de Provincia de Buenos Aires, Paco. ¿Cómo ve o percibe a la cultura empresaria argentina para transitar este camino de redes para la innovación e incorporación del conocimiento? Ahí me tiene que ayudar más Rodolfo, porque yo vengo de un país donde la cultura empresaria, un país chiquito, Andalucía, al sur de España, la cultura empresaria es reducida. Tenemos siempre en los planes estratégicos de desarrollo que incorporar una línea de trabajo desde la escuela en alentar creatividad y proactividad, ¿no? Un país que siempre ha primado la búsqueda de un puesto como funcionario público porque eso daba seguridad. No alentaba nunca ni en la universidad lo que llamamos a veces la creatividad o el riesgo, o en términos más subjetivos el espíritu de
ser capaz de innovar, eso que Schumpeter llamaba como emprendedor, ¿no? Que no es lo mismo que capitalista. El mismo ministro de Justicia, Felipe González, decía hace tiempo: este es el país donde más rápido se puede hacer dinero. Eso no orienta tampoco al emprendedor, ¿no? Fíjate, el dinero, es la diferencia entre capital productivo, actividad productiva, es decir, ampliar la capacidad productiva del futuro pasa por una formación y un enfoque de la formación claro. Entonces tenemos una baja cultura empresarial. No sé si esa es la situación en Argentina. Siendo latinos, me temo que como parte de la conquista, probable que esa cagada se hubiera pasado también aquí, pero... Yo creo que no es parecida, es peor. Aquí el esfuerzo que estamos haciendo por instalar una cultura emprendedora, en el buen sentido del emprendedorismo, es difícil. Incluso tenemos muchos instrumentos de apoyo al emprendedorismo que por falta de cultura muchas veces no son tomados por los potenciales emprendedores que deberían servirse de ese instrumento. Y como dice Pablo, asociado a no siempre a dinero. Claro, obviamente, sí. Que es lo más difícil de enganchar en un programa de emprendedores, Claro. como alternativa laboral Sí. o como fuente de hacer dinero. Juan Carlos Quintero a través de Gualeguaychú. Es algo muy complicado la vinculación entre sectores institucionales y los sectores de la ciencia, tecnología, universidades. ¿Cómo se da en España? Malamente. Es decir, sigue habiendo un predominio de una universidad no demasiado vinculada con el aparato productivo, con los sistemas productivos territoriales, un consejo superior de investigaciones científicas del que fui parte hasta que me jubilé. El propio término indicaba que eso estaba por encima de todo, los superior. Es decir, como si hubiera una gente de bata blanca que es la que da las ideas que luego van bajando. No hay un estímulo de esta visión más interactiva de la innovación como lugares de encuentro en los distintos territorios. Y por consiguiente, allí tenemos también los problemas. Ustedes no crean que los problemas con los que se encuentran son exclusivos de Argentina. Los tenemos también en los países desarrollados. Y de hecho es lo que le da sentido a los encuentros entre agencias y ver que enfrentamos una agenda que se parece bastante más de lo que ustedes pueden pensar. Dice Miguel, debemos innovar permanentemente, por supuesto. ¿Cómo determinar en qué innovar y cuál es la importancia de la asociación con beneficios sociales? ¿Cuál es la manera de encontrar socios estratégicos? No son muchas preguntas, vamos a ver. Innovar permanentemente parece que es una cosa reconocida, ¿no? Es decir, estar en condiciones de reconocer que estamos en un mundo a una velocidad tecnológica impresionante y donde uno no sabe lo que es el hip-hop y ya ha salido el hip-hop. Mi hija me ayuda en eso porque me tiene loco, ¿no? Cuando ya sabías algo, resulta que te tienes que olvidar y tienes que aprender a desaprender. Bueno, si me quitas la pregunta de ahí, me cuesta, verá. Importancia de la asociación con beneficios. Vamos a determinar en qué innovar. Si tú logras entender que la innovación es el resultado de un encuentro de actores, te resuelve un poco esa pregunta, porque van a ser los actores los que digan cuáles son las prioridades principales que atender. Prioridades donde los temas sociales también aparecen. Es decir, orientar entonces la innovación hacia las necesidades sociales productivas te resuelve algunas de estas cuestiones, ¿no? Por tanto, da la impresión de que hay que quitar la idea de una innovación que baja y cuando pones el tema de veamos qué es lo que tenemos que atender, te resuelve muchos de los interrogantes que está teniendo o mostrando Miguel Segal en este caso. Ahí tienes que saber cuáles son tus socios estratégicos. En el proyecto anterior de clúster metalmecánico y lácteo en Rafaela, evidentemente era fácil decir INTA y lácteo, INTA, que fueron socios impresionantes, que no solo empezaron a trabajar superando su capacidad de ingeniero, sino que pasaron a ser actores territoriales. E incluso el INTA y el INTA empezaron a incorporar parte de su presupuesto
supuesto, esa nueva manera de hacer. Es decir, ya hay una innovación guiada por una estrategia. La fortuna que tuvo Rafaela, que está dentro de la propia región, que trabaja en INTI, que trabaja en INTA, pero fue inteligente ponerlos como socios del programa desde el inicio, porque eso le da la sostenibilidad que ha tenido. Paola Di Lustio dice, respondiendo sobre la financiación, como solución, ¿por qué no se establece un honorario? Aquí hay propuestas ya. Un honorario como socio estratégico fijo que se le pueda implantar dentro del plan de negocios al grupo que va a formar la red. Con eso no se solucionaría la parte de los costes que tienen las agencias, pregunta, y se sentirían más acompañados en la formación de redes y negocios nuevos. Sí, es así. Normalmente las agencias, digamos, yo colaboro con Garapen es un nombre vasco que significa desarrollo y es la Asociación Vasco de Agencias de Desarrollo Económico. Por cierto, me dijeron, Vasco, buscamos socios porque queremos hacer cooperación. Los voy a conectar, voy a poner a ellos y a nosotros, porque las agencias vascas tienen financiamiento de la municipalidad, más que la municipalidad, la comarca. La comarca es un conjunto de municipios que tienen problemáticas afines. Normalmente que el tejido productivo es bastante parecido, al menos en una representación importante en términos del empleo. Y nacieron como agencias de empleo, son agencias de desarrollo económico y hay una parte de aporte del sector público importante. Al ser las agencias promotoras de redes, incorporan al sector privado que no está pagando la nómina de que son unas 5 a 7 personas, que son los que patean el terreno, eso las paga el sector público. Ahora, cuando se debate algo, hay que traer a alguien, hay posibles expectativas de concretar negocio asociativo, ahí ya el sector privado pone. Entonces, es así la forma. Entonces, muchas veces cuando hice un estudio de agencias de desarrollo en Europa y América Latina, se decía, pero claro, es que allí lo paga todo el sector público. Paga, por así decirlo, el coste fijo de mantener un equipo profesional con conocimiento del territorio, que se toma los cafecitos que hay que tomarse con tal cual. Es decir, que abre los espacios de los acuerdos y que tiene también un observatorio de la economía local, se sabe conectar con quién, con cuál, eso sí lo paga. Pero cuando se concreta el negocio aparece el aporte de los sectores privados. Francisco, ¿cómo es la cooperación internacional como socio estratégico? Pregunta Horacio de la Barría. La cooperación internacional, a ver si no me escuchan mucho, yo trataría de domesticarla, en el sentido de que muchas veces viene con criterios de donantes y no siempre aterriza las necesidades y el momento en el que está aquel que va a recibir la cooperación. Entonces, como viene dispersa, como tiene criterio propio, no siempre ayuda. Es decir, sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero muchas veces desde la cooperación decimos, pónganse ustedes de acuerdo, ¿vale? Y resulta que la OIT, ONUDI, el BID, el Banco Mundial, la USAID, cada una a su bola, le da plata a alguien que hace eso, con lo cual ese tampoco está muy estimulado a colaborar con otro que debiera hacerlo. Por eso digo de domesticar. O sea, una reunión como la que acabamos de venir, de la mesa del programa, debiera ser capaz de canalizar los aportes de cooperación internacional para orientarlos por la estrategia que se decida allá. Esa es un poco la idea. No, Miguel Cris. No, y ahora está reformulando el que hizo varias preguntas en el Bien, Miguel. Sí. Peligroso, Miguel. Preguntón. Miguel el preguntón. Está bien eso.
¿No hay más? Ah, sí. Juan Carlos Quintero de Coloachú nuevamente. Ahí está hablando para que la leas directamente, así se enteran todos. Sí. El desarrollo local tiene que darse, dice Juan Carlos Quinteros, tiene que darse necesariamente desde el territorio, y no impuesto por agentes foráneos, ya sea la cooperación internacional o no. Este es un riesgo en territorios que no tienen claro una estrategia de desarrollo local. Bueno, no es una pregunta, es una declaración de principio con la que estoy de acuerdo. Sí. Pero estamos conformidad al tema. Yo creo que la próxima entrevista tendría que traer aquí a Juan Carlos. Nosotros de verdad. De Córdoba, de la de Córdoba, que ayer. Isabel Vargas dice: buenas tardes, Francisco Rodolfo. Ella está en la ADEC de Córdoba, sí puedo conectarme. Bueno, no sé si ya fue planteada esta consulta. A ver, de todas maneras, ¿cuáles son para este año y el próximo los objetivos de cooperación de Europa y de España? ¿Hacia dónde están apuntando este año y próximo? La caída de la aportación de la cooperación internacional de España es espectacular, casi el 70%. Algunas regiones se van a mantener en algunos casos y supongo que básicamente van a quedar más en pie lo que llamamos los programas más asistenciales. Quiere decir, si se recorta por este otro tipo de aspectos. Yo creo que sería una torpeza. En Europa no lo conozco, el panorama. Puedo intentar buscarlo, enviarle a Rodolfo alguna información para atenderte a ti, pero no lo tengo claro. Yo no confiaría mucho en el trabajo de las agencias, no confiaría tanto en ver qué me va a venir de fuera como que puedo organizar mejor con los recursos que tengo más a mano. Que yo creo que muchas veces no son tanto financieros como relacionales. Claro. Y identificar oportunidades. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por encontrar esos datos. En lo que a mí respecta, y más allá de Repsol y de la crisis, hay una firme voluntad de la gente española que es amiga, sobre todo de la parte de Sevilla, de FANS y de Asociación Progresista, de continuar el relacionamiento que muchas veces, como dice Paco, no pasa por la generación de fondos, sino que pasa por una cuestión que tiene que ver con capacitaciones, formación de capacidades y ese tipo de cuestiones. Y permanentemente me están diciendo que más allá de todos los problemas ellos van a continuar el relacionamiento, que a veces se dificulta en el tema monetario, pero que puede pasar por otro lado sin ningún tipo de problema. Ahora lo formuló Miguel la pregunta. Y sería la última cosa. Sí, yo iba a decir, vamos a las dos últimas, porque si no a Paco lo dejamos vivir con nosotros acá. Dice Miguel de nuevo, más difícil todavía. ¿Podrías plantear formas, maneras, ejemplos de encontrar socios estratégicos privados y gubernamentales? A ver, socios estratégicos. Dependiendo de la estructura económica local en el territorio que tiene y las oportunidades de avanzar en una frontera de innovación hacia donde queremos ir, en un escenario con un uso más eficiente de recursos, de materiales, un socio estratégico sería un socio tecnológico. Un socio estratégico tendría que tratar de incidir en una formación de recursos humanos que vaya hacia esas líneas estratégicas. Es decir, pasa previamente porque haya sido capaz de construir con un conjunto de actores relevantes esa estrategia, ¿no? Ahí te va a ser más fácil identificar la línea y por tanto los actores que pueden participar en la misma. Desde la planificación, como sabe, al final tienes una columna que dice, bueno, en este componente, ¿quién lo va a hacer? Y ahí empieza a listarse. Listarse quiere decir luego trabajarlo, y ahí están los socios potenciales. Normalmente, a veces los temas financieros o los temas de comunicación no se incorporan. Incorpórenlo porque
hay parte del sector financiero que sí está involucrado, le interesa involucrarse en temas productivos. Y a veces no los invitamos. Y hay medios de comunicación que tampoco lo hacemos y nos ocupamos nosotros de hacerlo cuando a veces no tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay, como es un trabajo de medio y largo plazo que hay que convencer socios en el lado de la educación, la comunicación, la financiación y la elaboración de la estrategia, lo vas a encontrar. Te puedo dar la forma en cómo hacerlo, es siempre la misma. Saber generar la confianza, ser capaz de convocar y que la gente te venga, y hay una serie de valores y actitudes metodología, que tienen que ver con tu compromiso en el propio territorio y cómo es visualizado por los demás. Para terminar y para dejar a Marco tranquilo, has participado recién de una reunión de la mesa del programa, como decías. Me gustaría 2 palabras, una reflexión sobre qué te ha parecido la iniciativa de esa mesa. Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo. Digo, no, esto no es ningún halago que le haga a Rodolfo. Lo vengo siguiendo porque somos caminantes hacia el mismo sitio y quizás en distintos lugares, pero vamos con una misma idea y me ha parecido que puede ser estar bastante satisfecho de una siembra paciente que él y todos ustedes probablemente han hecho, porque ahora mismo en mi observación de la situación latinoamericana, Brasil y Argentina son los que muestran una aproximación a una riqueza institucional de actores con capacidad para cambiar en el sentido de colocar como parte de política pública el desarrollo territorial, ¿no? Además, en el fondo, como no somos tanto, la contraparte de Brasil tiene que ver con un socio amigo que es esta fundación binacional Brasil-Uruguay del Polo Tecnológico de Itaipú, que se responsabilizó de llevar adelante el foro, la segunda conferencia del Foro Mundial de Agencias de Desarrollo. Va a ser el socio estratégico de Brasil en el programa de formación y desarrollo local, ¿no? Con un territorio que ellos llaman Eje de Capricornio, que es posiblemente lo que aquí llamamos el corredor bioceánico, con un territorio de proyección que mete las 3 regiones del norte de Chile, algunas de acá, de la Pampa húmeda, Argentina, Uruguay, Paraguay, es decir, ahí hay una definición transnacional de territorio y quieren que desde ese foro haya un planteamiento hacia este territorio del Mercosur. Es decir, como saben, la unidad de actuación nuestra es el territorio, pero no es un territorio que coincida con las fronteras políticas o administrativas. En este caso va a ser un territorio mucho más amplio, mucho más transnacional, pero donde la proyección de estos planteamientos tiene sentido llegar a los colegas bolivianos, paraguayos, uruguayos, con los cuales tenemos también mucho que aprender. 2 consultas más que nada que hay últimas, ¿no? Con respecto a... Ultimísima, dice. Sí, una es la María. ¿Cómo ve la voluntad de la agencia española en entablar relaciones con estas agencias, no en la parte financiera, sino traspaso, trasvase de conocimiento y experiencia? Lo acabo de decir. Carapen, la asociación vasca de las 33 agencias de desarrollo del País Vasco, con las cuales trabajo, estuve el otro día en Vitoria, en la capital de Álava, y me pidieron que les conectara con explicito que me comprometo a enviarle a ustedes, a través de Rodolfo, el compromiso de esta gente te mandan gerentes que están unas estadías aquí, gerentes de desarrollo, los agentes, algunos alcaldes. Sí, de ahí ya ustedes van mirando según el perfil productivo de las mismas, pero hay una predisposición favorable. Y me dice Elena de Córdoba. Si bien es cierto que el mayor soporte de las agencias de desarrollo proviene del Estado local, también es cierto que en general no cuentan con suficientes fondos. Por lo cual, por ejemplo, para poner en marcha observatorios o poder hacer desde las agencias estudios o análisis de impacto, acciones, etc.,
¿Hay algún apoyo de Europa para las agencias para esto? Eso es lo que tengo que mirar. Pero vamos a buscarlo. De la Unión Europea no lo sé, porque la Unión Europea, los programas que yo he visto que se aproximaban eran más el programa ALINVES, que era como buscar mercados para pymes allá, asegurándoles la comercialización allá, pero las pymes que exportan, yo estuve en una evaluación de ese programa con Marco Dini y allá, y les dije, las pymes que exportan son apenas el 1,5% del total. Quiero decir, no está llegando a tener una capilaridad suficiente para poder atender a temas de aquellos que tienen menos capacidad y probablemente nunca se van a acabar por mover hacia el escenario internacional, mucho menos si de entrada los excluye. Entonces, yo no sé cuánto haya podido evolucionar la Unión Europea en los esquemas de cooperación, pero no soy muy... No tengo una impresión muy favorable. Creo que más, como ha dicho Rodolfo, algunas líneas de cooperación subnacionales. En este caso, la andaluza o la vasca u otras que no dependen solo de finanzas, porque la cooperación vasca en ocasiones fue incluso casi tan importante como la de todo el Estado, en términos financieros. Yo, y en línea con lo que dice Paco, nosotros estamos permanentemente explorando programas de ayuda, de colaboración en la Unión Europea y en este momento no estamos encontrando nada, salvo esto que decimos. Distintas regiones de España que desde la región y más allá de lo financiero siguen con el compromiso de seguir apoyando cuestiones que tengan que ver relaciones con agencias nuestras, con agencias nuestras. El País Vasco es singular porque no sé si ustedes lo saben, pero la diferencia, o una de las diferencias básicas, es que el País Vasco, la hacienda es vasca, es decir, son ellos los que recaudan los impuestos y una parte, aproximadamente un 30% de lo que se llama el cupo, que se entrega a la hacienda de Madrid. Eso también alienta una cultura de que hay parte de lo nuestro que se va para allá, es decir, en todos los lugares, excepto de España, en todas las regiones, recauda Madrid. Pero debido a acuerdos medievales de los fueros, los vascos, vasco-navarros, alcanzaron esa capacidad de ser ellos los que recaudan y asumen entonces presupuestos propios. Eso les da un margen para cierta autonomía para poder dedicar recursos a una cooperación internacional, que a veces es muy importante. Bueno, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Paco por compartir este espacio y como siempre